La historia que los políticos no escriben. Casi todos hemos sentido alguna vez que la historia de nuestras vidas, la historia de la nación, la historia del mundo, la escriben otros. Que las decisiones grandes, las que afectan tu trabajo, tu barrio, tu familia, tu salud, tu seguridad social, el precio de lo que comes, la seguridad de tus hijos, se toman en oficinas en las que nunca vas a entrar, por gente que nunca te va a consultar. Uno mira las noticias y queda con la impresión de que el mundo es un tablero de ajedrez. Unos pocos mueven las piezas y todos nosotros somos las piezas. Si así te sientes hoy, Daniel capítulo 11 es para ti. Porque a primera vista es exactamente eso: un desfile de políticos, un desfile de reyes, persas, griegos, reyes del norte y del sur, alianzas, ejércitos, sobornos, matrimonios, intrigas, mentiras, engaños, profanaciones. Y este es uno de los capítulos más detallados de toda la Biblia sobre la política y la guerra. Y es tan detallado que muchos predicadores lo evitan. De hecho, es un capítulo larguísimo, 45 versículos, y de esos ustedes por lo menos van a leer 44 conmigo. Pero hoy vamos a recorrer esa lista de políticos, esa lista de reyes a propósito. No para perdernos en esa lista y aburrirnos, sino porque su exactitud es la prueba de quién manda de verdad. Yo quiero que te quedes con esta frase que es el corazón de mi sermón: el poder que se cree Dios siempre persigue a los fieles, pero nunca escribe el final. La historia que no escriben los políticos. ¿Y saben ustedes que hay políticos que nunca lo ven, pero que son políticos? Ahí están, haciendo su tarea en universidades, escribiendo libros, hablando en secreto. Entonces la historia tiene un guión que no escriben los reyes, dice los versículos 2 al 20. Y me gustaría leerlo con ustedes, pero en esta oportunidad en Nueva Traducción Viviente, en NTV. Pueden leerlo conmigo. Ustedes leen en silencio y escuchan mi voz. Ahora te daré a conocer la verdad. Antes de seguir leyendo, dile a la persona que tiene cerca: Dios nos está diciendo que hoy nos dará a conocer la verdad sobre los políticos. Reinarán otros reyes persas, otros 3 reyes persas, y seguirá un cuarto rey, mucho más rico que los otros. Usará su riqueza para incitar a todos a luchar contra el reino de Grecia. Entonces surgirá un rey poderoso que gobernará con gran autoridad y logrará todo lo que se proponga. Pero cuando esté en la cumbre de su poder, su reino será quebrado y dividido en 4 partes. Este reino no será gobernado por los descendientes del rey, ni tendrá el poder que tuvo antes, pues su imperio será arrancado de raíz y entregado a otros. El rey del sur crecerá en poder, pero uno de sus propios funcionarios llegará a ser más poderoso que él y gobernará el reino con gran autoridad. Algunos años después se formará una alianza entre el rey del norte y el rey del sur. El rey del sur dará a su hija en matrimonio al rey del norte para asegurar la alianza
pero tanto ella como su padre perderán su influencia sobre el rey. Ella será abandonada junto con sus partidarios. No obstante, cuando uno de sus parientes llegue a ser el rey del sur, éste se levantará con un ejército y entrará en la fortaleza del rey del norte y lo derrotará. Cuando regrese a Egipto, se llevará consigo a los ídolos de ellos, junto con objetos de oro y de plata de incalculable valor. Después de esto dejará al rey del norte en paz por algunos años. Más tarde, el rey del norte invadirá el imperio del rey del sur, pero regresará pronto a su propia tierra. Sin embargo, los hijos del rey del norte reunirán un ejército poderoso que avanzará como una inundación y llevará el combate hasta la fortaleza del enemigo. Entonces, furioso, el rey del sur saldrá a pelear contra los enormes ejércitos reunidos por el rey del norte y los derrotará. Después de arrasar con el ejército enemigo, el rey del sur se llenará de orgullo y ejecutará a muchos miles de sus enemigos. Pero su triunfo no durará mucho tiempo. Pocos años después, el rey del norte regresará con su ejército bien equipado, mucho más numeroso que antes. En esos días habrá una rebelión general contra el rey del sur. En cumplimiento de esta visión, hombres violentos del pueblo de Israel se unirán a esa rebelión, pero fracasarán. Entonces llegará el rey del norte y sitiará una ciudad fortificada y la conquistará. Las mejores tropas del sur no podrán hacer frente al ataque. El rey del norte avanzará sin oposición, nadie podrá contenerlo. Se detendrá en la gloriosa tierra de Israel, decidido a destruirla. Hará planes para avanzar con la fuerza de su reino y formará una alianza con el rey del sur. Le dará en matrimonio a su hija con la intención de derrotar al reino desde adentro, pero su plan fracasará. Después dirigirá su atención a la región de la costa y conquistará muchas ciudades. Sin embargo, un comandante de otra tierra pondrá fin a su insolencia y lo hará retirarse avergonzado. Se refugiará en sus propias fortalezas, pero tropezará y caerá y no se le verá más. El sucesor del rey enviará un cobrador de impuestos para mantener el esplendor del reino, pero morirá al cabo de un breve reinado, aunque no como resultado del enojo ni en batalla. Tremenda película. Qué libreto. Hemos leído entonces que el ángel le anuncia al profeta Daniel, que ya es un anciano, que vivió en el siglo IV antes de Cristo. No pierdan de vista esto que acabo de anunciar. El libro de Daniel data del siglo IV antes de Cristo, aproximadamente entre el año 605 y 536 antes de Cristo. ¿Y por qué digo esto? Porque debido a la precisión de esta profecía, del cumplimiento histórico que tuvo, muchos eruditos de la actualidad fechan el libro de Daniel en el año 165 antes de Cristo, porque les resulta increíble que el Dios eterno, el Dios verdadero, el Dios que realmente escribe la historia, pueda anunciar algo con tanta precisión. Los hallazgos históricos, arqueológicos, los estudios serios sobre lo fidedigno de los documentos de Daniel nos dan razón para afirmar que este libro fue escrito y que esta profecía se dio al profeta en el siglo IV antes de Cristo. Es decir, unos 2 siglos y medio, casi 3 siglos y medio antes de que ocurrieran muchos de estos sucesos que están aquí. Porque lo que se está narrando allí habla del imperio medo-persa, habla de los griegos y habla también de los romanos. Dios es fiel. Esto es un motivo para creer en la fidelidad de la Biblia, es un motivo para creer en la veracidad de la Escritura, es una gran esperanza que tenemos nosotros para seguir confiando en esa actitud del plan redentor de Dios revelado en la Biblia.
Entonces, con eso en sus cabezas y en la mía también, el ángel le anuncia al profeta Daniel, que ya es un anciano que tiene casi 70 años en el cautiverio, una sucesión de reyes, como dije, con una precisión asombrosa. Vamos a mirarla algo rápido. Está hablando de Persia. Vendrán algunos reyes más y un cuarto más rico que todos. ¿Cuál es ese último cuarto rey medo-persa? Se trata, según la historia de Jerjes, es el mismo rey Asuero que aparece en el libro de Esther. Este Jerjes o Asuero, que es el mismo, invadió Grecia con un ejército inmenso en el 480 a.C. Después se levanta un rey valiente de Grecia. Es lo que ustedes han estado leyendo conmigo. Y se levanta entonces este rey valiente de Grecia, pero apenas se afianza porque su reino se reparte en 4. La figura que utiliza la Biblia es decir, repartido a los 4 vientos del cielo. Y ninguno de sus hijos lo hereda. Ahora, ¿de quién se trata? Se trata de Alejandro Magno, quien conquistó con una rapidez asombrosa y era muy joven. Entonces él conquista ese mundo conocido para nosotros en este contexto que estamos leyendo, y que nos heredó el idioma griego y expandió la filosofía griega, porque de alguna forma, aunque Roma conquista Grecia militarmente, Grecia lo conquista en términos filosóficos e intelectuales, de tal manera que tenemos la influencia de la incipiente democracia griega, la incipiencia de las formas de Estado, de la manera de pensar justamente de los griegos por las conquistas de este Alejandro Magno. Pero en lo mejor de su influencia, Alejandro Magno es muerto. Sus hijos fueron asesinados y ninguno heredó. Pero 4 de sus generales se apoderan de su imperio, pero no tienen la misma influencia que él. Y esto aconteció tal como está predicho en Daniel capítulo 11. Wow. Y de esos 4 pedazos salen 2 protagonistas que hemos visto en el capítulo. Se nos habla del rey del sur y se nos habla del rey del norte. ¿Cuál es el rey del sur? Se refiere a Egipto. ¿Cuál es el reino del norte? Se refiere a Siria. Ahora, ¿cómo se llama la dinastía que domina Egipto, el sur de Israel? Se llaman los Ptolomeos. ¿Y cómo se llama la dinastía que gobierna el norte de Israel en Siria? Se llaman los Seleucidas. Ahora, y aquí surge la pregunta, y de alguna forma ya casi que lo dije con mi inmediata declaración: ¿qué tierra pequeña queda en medio de esos 2 gigantes y que es pisada una y otra vez? La tierra de Israel queda en medio de ellos. El pueblo de Dios enfrenta el cruce de esos ejércitos, y todo esto aconteció después de la cautividad en Babilonia. Ahora, el texto describe una alianza sellada con una boda, y yo quiero que mires lo exacto de esto. Dice que la hija del rey del sur será entregada al rey del norte para hacer las paces, pero que no retendrá la fuerza de su brazo, y que la entregarían a ella, a su hijo y a los que la apoyaban. Y así aconteció. ¿Sabe de quién se trata? Se trata de Berenice, la hija del rey de Egipto de ese momento, que fue dada en matrimonio a un sujeto llamado Antíoco II de Siria. Mira, el de la dice, me encanta el chisme histórico. Ahora, cuando muere el padre de Berenice, la primera esposa, oye eso, esa mujer malvada, terrible, la primera esposa de Antíoco II, que se sintió, que fue repudiada, realmente se llama Laodice, ella mandó a matar a Berenice y a su hijo pequeño. Entonces la paz firmada con una boda terminó en sangre. Esa es la traición que el texto anuncia siglos antes con nombre y apellido. Uno de mis propósitos al predicarte hoy es que aprendas a ver la política como lo que realmente es.
y que aprendas a ver los políticos como lo que realmente son. Sin importar su ideología, todos los políticos entran en ciertas dinámicas que muchas veces los va corrompiendo de tal manera que algunos hasta se creen Dios, como los vamos a ver en este capítulo 11. Y en esas dinámicas del poder, y recientemente se eligió presidente en Colombia, en esas dinámicas de poder, te quiero decir, y ya ha pasado en Colombia y en distintas naciones, que esto se trata de engañar, de mentir, de desvirtuar, de casar a la hija de este con aquel. Se trata de poder. Entonces yo quiero que tú no mires de espalda la política, ni las cosas públicas, ni el Estado. Por favor, observa el versículo 1 de este capítulo 11 de Daniel. Y allí nos dice que Daniel estaba sirviendo ante ese emperador medo-persa. Dice, le prestaba ayuda. Daniel es un fiel siervo de Dios. Es un miembro del pueblo de Dios. ¿Qué significa esto? Que los líderes de Dios, la gente fiel de Dios, no puede alejarse del poder, aunque el poder corrompa a algunos. Esto significa que los hombres y mujeres de Dios que tienen vocación a lo público, a pesar de las intrigas, de las tramoyas, de las mentiras, de la corrupción, de crímenes, de magnicidios, de abuso de poder y cualquier tipo de cosas como esta, no puede vivir de espalda. Daniel le estaba prestando ayuda a esto. Ahora, aunque todos no somos políticos en ejercicios, nosotros somos seres políticos porque nos interesa el buen vivir de la polis, de la ciudad, de la nación. Y no podemos ser indiferentes a esto. Pero la lectura no puede ser una lectura ingenua que nos fanatice con un líder político a tal punto de defenderlo como si usted vive en intimidad con él, o como si usted conoce sus pensamientos y usted termine deificándolo y no aceptando sus errores. Si el presidente electo hubiese sido el doctor Iván Cepeda, como quiera y de ese sermón. Porque esa es mi agenda de predicación del libro de Daniel. Un libro de política, de profecía. Y el pueblo de Dios tiene que crecer en discernimiento. No podemos estar de espalda a la realidad nacional. Se nos manda a orar, a procurar el bien y todo esto, pero sin ser estúpidos. Sin ser muñequitos o peluche de alguien. Crítica, reflexión crítica. Respiren profundo. Exhalen. Así. Y sigue el chisme este político. Y sigue. De la raíz de ella se levantará uno para vengar. ¿Para vengar a quién? A Berenice. ¿Y saben quién fue? Su hermano, que invadió el norte de Siria, atraviesa por Israel y se cobró la afrenta. Guerra tras guerra, boda tras boda, bodas rotas, hasta un rey del norte, Antíoco III el Grande. Ese Seleucida vino y sometió a Egipto y se apoderó de la tierra gloriosa. ¿Cuál es la tierra gloriosa, hermosa? Mira el de lo diga, Israel. Se apoderó de eso, Y después entonces choca con un nuevo poder. Tú dices que intentó conquistar y expandirse, pero hay un nuevo poder, un poder que se está levantando, que se va a convertir en un imperio. ¿Y sabe cómo se llama ese nuevo poder? Roma. Por un detalle escondido, una línea antes, al final del capítulo 10, nos dice, mire el final del capítulo 10, por favor, el último versículo del capítulo 10 de Daniel. Y me encanta aquí que dice que va a declararle el ángel a Daniel lo que está escrito en el libro de la verdad. Quiere decir que muchos libros sobre políticos están escritos sobre la mentira.
pero que hay un libro de la verdad. Y no es mentira que mucha gente ha escrito la historia con fines de dominio. Por eso es que tú ves varias versiones de Simón Bolívar. Hay unos que piensan que Bolívar fue un cuasidios. Otros ven a Bolívar como un degenerado. Y cuando uno le habla mal de Bolívar, después de haberle dicho tantas cosas lindas uno de Bolívar y de tener tantas plazas con el nombre de Bolívar y colegios y universidades, uno entra en un choque terrible. Es un pequeño ejemplo para decirte que siempre hay gente que escribe la historia, que escribe el cuento. Hoy día eso se llama narrativa. Narrativa. En mi época pelado le llamaban carretilla. Ahí. Entonces, lo que quiero que usted haga es crecer el discernimiento. Que no demos la espalda a la realidad nacional, pero no tenemos que deificar ni a líderes ni a políticos. ¿Que hay que involucrarse? Sí. ¿Que hay que orar? Sí. ¿Que hay que buscar la unidad? Sí. Bueno, pero entonces entender que en ese versículo final del capítulo 10 dice: te voy a declarar lo que está escrito en el libro de la verdad. Es decir, hay alguien que tiene un plan, que tiene un propósito, que tiene un hilo conductor, una mano invisible, un acto providencial. Hay alguien que mira con justicia y hay alguien que se las cobra a los perversos. Se llama Dios. Hay alguien que le interesan los pueblos y sociedades sin destinos. Dios. Hay alguien que le interesan las sociedades desarrolladas. Dios. Entonces, antes del primer rey había un libro. Antes de Jerjes, de Alejandro, de Berenice, de Antioquio, de Roma, todo estaba escrito antes de ocurrir, con nombres, bodas y traiciones. Esa actitud no es para impresionarte con datos, es para que sepas quién manda en Colombia, es para que sepas quién manda en el mundo, el Señor soberano, y tu confianza tiene que estar en Él. Así que nada de temores, Dios gobierna. Porque la historia no la escriben los reyes, la leen de un libro que otro escribió. Ese otro, con O mayúscula, se refiere al Señor, para quien pide un aplauso de alabanza. Entonces la Biblia no te pide que cierres los ojos a la maldad. No. Daniel 11, como dicen los muchachos, es brutalmente realista. Dios no te esconde nada, ni de la política. La Biblia te revela lo que hay en tu corazón. Te habla de familia, te habla de sexo. De hecho, hay un libro completico que solo habla de sexo. La Biblia te habla del futuro. La Biblia te habla del problema del pecado, de la realidad espiritual, de lo visible y de lo invisible. Así que Dios no te esconde nada. No te esconde nada de la realidad nacional ni la realidad mundial. Pero Dios lo enmarca. Dios muestra su soberanía. Nosotros vemos el ruido de los reyes, pero Dios nos dice: yo les muestro el libro que está detrás del ruido. Colombia muchas veces se siente como Daniel 11, esa es la verdad. Décadas de acuerdos que se firman y se rompen. Los muchachos que están aquí nada más piensen en el acuerdo de paz de Juan Manuel Santos, porque hasta ahí saben. Otro un poquito más viejo, del acuerdo con los grupos paramilitares, el presidente Uribe. Pero otra gente que está aquí tiene que entender lo que pasó ante la Constitución de 1991. Pero otros tienen que saber lo que pasó en el Frente Nacional. Y aquí acuerdo tras acuerdo son acuerdos quebrantados. ¿Qué es lo que hemos visto en Colombia? Poderes que cambian de bando. ¿Usted no ha visto políticos que hoy están aquí y mañana están allá? No me refiero a nadie, solo al fenómeno, a la dinámica. ¿Qué es lo que hemos visto en Colombia? Regiones, pueblos, a merced de los que tienen las armas o el dinero. Punto. Eso es lo que ha pasado. Y la verdad es que uno se cansa, uno se aburre, uno se desalienta y uno empieza a creer que la historia de este país la escriben los poderosos, los violentos, los políticos, los corruptos y los que sea. Y ahora hasta los influencers.
Pero Daniel nos corrige a nosotros con un abrazo de ternura y de firmeza y nos dice: lo que ves es real, pero no es lo último. Detrás del ruido que oyes hay un libro, y ese libro no lo escriben ellos, lo escribe el Señor. A su nombre sea la gloria. Y Él va a bendecir este país en medio de lo que parece imposible. Amén. Pero hay un momento en que el conflicto cambia de naturaleza y deja de ser solo política y se vuelve algo más oscuro, porque como estuve enseñando y considerando con ustedes uno de estos capítulos de Daniel, detrás de la cultura y detrás de la política muchas veces hay influencia demoníaca. No significa que el diablo tiene el control, significa que Dios en su soberanía ha permitido una influencia y que las cosas no solo son simple ideología, temas culturales, hay un poder que se mueve también, pero Dios es quien escribe la historia. Y entonces, lo que encontramos en los versículos 21 al 35, que también lo vas a leer conmigo, por favor, respira profundo y dile: Señor, dame fuerzas para leer la Biblia y enciende mi corazón de emoción. ¿Están conmigo? Versículo 21 hasta el 35. Porque vamos a ver aquí cuando el poder se cree Dios, ataca el pacto, ataca a Dios y seduce. O sea que hay un momento de tal cautividad en los líderes políticos. No les pasa a todos, pero les pasa a muchos, que el diablo los engaña y se cree en Dios. Leamos, por favor, desde el versículo 21 hasta el 35. El siguiente en subir al poder será un hombre despreciable, quien no está en la línea de sucesión al trono. Cuando menos lo esperen, tomará el control del reino mediante adulación e intrigas. ¿Vio que eso no es nuevo? Arrasará a los grandes ejércitos que se le opongan, incluido un príncipe del pacto. Formará diversas alianzas mediante promesas engañosas. ¿Vio que eso no es ahora? Se volverá fuerte a pesar de tener solo un puñado de seguidores. De improviso, invadirá los lugares más ricos del territorio. Luego repartirá entre sus seguidores el botín y las fortunas de los ricos, algo que sus antecesores nunca habían hecho. Hará planes para conquistar las ciudades fortificadas, pero esto durará poco tiempo. Entonces se armará de valor y se levantará un gran ejército en contra del rey del sur. Saldrá a la batalla con un ejército poderoso, pero será en vano, porque habrá intrigas en su contra. Los de su propia casa causarán su derrota. Esto me hace acordar a la esposa del expresidente Fujimori, que fue la que lo denunció por corrupción. Ahora, yo no sé si esto fue verdad, pero es verdad que la mujer lo denunció por corrupción en el Perú. O sea que ese cuento no es nuevo ya. Podemos seguir. Dios santo. Su ejército será arrasado y muchos morirán. Entonces, sin otro propósito que dañarse el uno al otro, estos reyes se sentarán a la mesa de negociaciones y conspirarán el uno contra el otro. Abran bien los ojos y los oídos con el propósito de engañarse mutuamente. ¡Ay, Dios, qué dinámica! Pero esto no cambiará nada, porque al fin llegará la hora señalada. El rey del norte entonces regresará a su territorio con muchas riquezas. En su camino se pondrán en contra del pueblo del pacto y causará mucho daño antes de seguir su viaje. Después, a la hora señalada, volverá a invadir el sur, pero esta vez el resultado será diferente, pues lo espantarán barcos de guerra de las costas del occidente y se retirará y volverá a su territorio. Sin embargo, descargará su enojo contra el pueblo del pacto sagrado, se refiere a los judíos, y premiará a los que abandonen el pacto, judíos apóstatas,
Su ejército se apoderará de la fortaleza del templo, contaminará el santuario, pondrá fin a los sacrificios diarios y colocará el objeto sacrílego que causa profanación. Capturará con adulaciones a quienes desobedecen el pacto. Sin embargo, el pueblo que conoce a su Dios, subrayen ese versículo por favor. Sin embargo, el pueblo que conoce a su Dios se mantendrá fuerte y lo resistirá. Los líderes sabios instruirán a muchos, pero esos maestros morirán por fuego y espada, o los encarcelarán y los robarán. Durante esas persecuciones recibirán poca ayuda y muchos de los que se unan a ellos no serán sinceros. Algunos de los sabios serán víctimas de la persecución. De esa manera ellos se perfeccionarán, se limpiarán y se refinarán hasta que llegue el tiempo del fin, porque la hora señalada todavía está por venir. En el versículo 21 aparece un personaje al que el texto llama despreciable. Mira el de al lado y pregúntale: ¿tú has sentido desprecio por algún político? No digan más, ni digan quién, solamente, por favor, es para que vea los sentimientos que despierta esta cuestión y para que vea cómo la gente se polariza y se entristece y se angustia. Pero yo sigo acá. Y este sujeto gobernante que sube al poder no sube por derecho, sino con halagos, con engaños, con intrigas. Y otra vez la historia le pone nombre, y él es el centro de estos reyes, es el centro del capítulo. Se trata de Antíoco IV, rey de Siria, entre el año 175 al 164 antes de Cristo. El trono no le tocaba, era de su sobrino, pero se lo arrebató con adulación, con maniobras, tal como dice el texto. ¿Y saben cómo se hizo llamar el sujeto? Y de él les estuve predicando en algún momento que estaba en esta serie de Daniel. Se hacía llamar Epífanes, que significa Dios manifiesto. Pero ¿sabe cómo lo llamaba el pueblo? ¿Sabe cómo el pueblo lo apodaba? ¿Sabe cuál era el alias que tenía? Porque eso no es ahora que solamente le ponen alias a expresidentes y a presidentes, o que le ponen alias a X o Y político. Eso no es ahora que hay memes. En el siglo IV antes de Cristo ya había memes. Entonces, ¿sabe cómo lo parodiaba? El pueblo lo llamaba Epímanes. ¿Y qué es lo que significa Epímanes? Hay que hacer conmigo, diga: loco. ¡Loco! Entonces al Antíoco el pueblo llamaba loco. ¿Qué cosa? Y el texto nos dice que este sujeto no se contentaba con territorios. No era una cuestión nada más política, de riqueza. El tipo marcha contra Egipto, pero lo frenan las naves de Quitín. Quitín es Roma. La costa. Y la historia guardó esa escena. Entonces, un enviado de Roma, un general, lo alcanza a las puertas de Egipto, le traza un círculo en la arena alrededor de los pies y le exige que se retire o tiene una guerra con Roma que está creciendo. Y antes de salir del círculo, Antíoco, humillado, baja la cabeza y se retira. Pero cuando va camino a su territorio, desata una ira contra el pueblo del pacto, contra Israel. Y ataca al Señor. Y lo que sigue en ese texto está documentado en el libro de los Macabeos, un libro deuterocanónico del que aprovechamos su historia, pero del que no hacemos doctrina. Y también está documentado por el historiador del siglo I, que no era cristiano, Flavio Josefo. ¿Qué fue lo que hizo Antíoco? ¿Epímanes o Epífanes? Bueno, el loco lo que hizo, que se creía Dios, fue que entró al templo de Jerusalén, suspendió las oraciones diarias, el culto al Señor, mandó a sacrificar un cerdo, y esto es lo que nos habla el libro de Daniel como la abominación desoladora. Y ocurrió en el año 167 antes de Cristo, como está documentado.
Y una de las cosas que hizo este sujeto fue levantar en el altar sagrado una imagen de Zeus, el principal dios de la mitología griega. Y presta atención, porque el sujeto seducía con halagos a los que estaban dispuestos a traicionar su identidad espiritual, su herencia espiritual, su identidad cultural. Estuve leyendo algo por ahí y algunos judíos quisieron revertir, no sé si es el término exacto, la circuncisión. Eso hoy día lo pueden hacer los cirujanos, no sé si puedan inventarse allí algo y volver a colocar prepucio. Es así. Pero estos judíos empezaron a sentirse avergonzados y se helenizaron, asumieron la cultura griega. Una de las cosas que hicieron esos judíos es que abrazaron la homosexualidad. En el libro de Moisés eso está prohibido. Ellos abrazaron la homosexualidad. Y los gimnasios, para que sepa que no es ahora que la gente solo se exhibe, la gente iba desnuda a tirar hierro. Y entonces los judíos se helenizaron. Y abandonaron su fe, apostataron. ¿Y sabe qué hizo Antíoco? Los premió con puestos, con dinero. Y esa es la anatomía del poder que se cree Dios. No solo reprime, porque reprime al que se opone, sino que también seduce. No solo amenaza, sino que premia al que se acomoda. Con lisonjas corrompe a los que violan el pacto sagrado, los que violan, en nuestro contexto, el evangelio. Pero en medio de la oscuridad aparecen unas frases más firmes que yo pudiera haber leído alguna vez. Ustedes leyeron ahí conmigo que dice que el pueblo que conoce a su Dios, que el pueblo que conoce a su Dios se mantendrá firme y actuará. Oye eso, el pueblo que conoce a su Dios se mantendrá firme y actuará, va a resistir lo que sea que se crea Dios y que intente torcer el diseño de Dios, será resistido por la gente fiel. Y así fue resistido en el contexto de más o menos el año 170, 165 antes de Cristo, cuando la familia de los macabeos se levantó y no aceptó esa profanación del templo ni la helenización de los judíos y pelearon hasta la muerte. Y tú leíste que allí que dice que un hombre del pacto, los sacerdotes fueron masacrados. Pero en medio, escúchalo bien, en medio de esa persecución, en medio de esa frustración tan terrible que tenía ese hombre porque no pudo seguir avanzando y le emprendió contra el pueblo de Dios, se levantó gente fiel que enseñaba los valores del Dios de Israel. Se levantó gente que lo pagó caro con su propia vida, su familia, sus comodidades. Pero el efecto final es un pueblo que no se dio más al politeísmo, a la idolatría, a la inmoralidad, y es el pueblo del Señor. Y hoy tenemos una herencia bendita también, que es la herencia judeocristiana. Al nombre del Eterno sea la gloria, al nombre de Yahvé sea la gloria, al nombre de Jesús sea la gloria. Porque cuando hay un pueblo de Dios que se mantiene firme, aunque nos cueste, al final habrá bendición para la próxima generación. Ahora, dicho eso, podemos afirmar que la fidelidad a Dios, la fidelidad al Evangelio, no es un seguro contra el dolor o la persecución. No es un seguro. Pero ¿sabe qué es lo que me encanta de ser fiel a Dios? Que no te convierte en otra persona. Porque a veces el sufrimiento y el dolor transforma a la gente en personas resentidas, en personas con angustia. Pero también cuando llegan las oportunidades de crecer, de hacer dinero, eso también transforma a la gente que no es fiel al Señor, que está dispuesto a vender los valores y principios y hacer cosas que la Biblia jamás aprueba.
Permítame decirte esto con tanto respeto. A muchos de ustedes el poder los ha presionado de dos formas. De dos formas les ha presionado el poder. Amenaza: si no te acomodas, si no haces lo que nosotros hacemos, si no asumes esta ideología, pierdes. O seducción: si te acomodas, si aceptas ser tolerante, palabra venenosa, si te acomodas, mira lo que ganas. Hay poder para ti, hay riqueza para ti. Y no importa cuál sea ese poder que se crea Dios, porque es una dinámica común, sin importar, escúchelo bien, la ideología política. Sin importar la ideología política, todo el que abraza el poder se embriaga por el poder. Y hay cosas que son extremas, que algunos se creen dioses. En Corea del Norte se exige adoración. En naciones del oriente europeo se exigió adoración. O sea que no estamos hablando de una cosa por allá de historia antigua. No, realmente acontece. Estas presiones, cuando hay gente en contra del diseño del Señor, también la tiene nuestra gente. Pero no me refiero solo a personas que abrazan la ideología de género. No me refiero solo a gente que abraza la nueva ética mundial. No. Hay gente que se confiesa conservadora en sus valores y también es corrupto. Hay gente que tiene a Dios en su boca y también es corrupto. Entonces, el jefe te pide mentir. El negocio prospera si te callas. Pero Daniel nos dice que el que conoce a su Dios no se vende ni se quiebra. Y conocer a Dios no es solo saber datos sobre Él. Es un trato real. Es una comunión con el Espíritu Santo. Es un amor porque Él te ha perdonado, porque Él te ha amado. Y nadie merece en primer lugar tu fidelidad y tu lealtad sino el Señor. Oye Israel, tu Dios, el Señor tu Dios uno es. A Él solo servirás y a Él solo adorarás. Y es una advertencia en el contexto cuando la fuerza de cualquier cultura intenta alejarte del Señor. Y entonces el texto sube un escalón más. Yo creo que al punto más debatido de este capítulo 11. Porque ese capítulo 11 es visto por lo menos con estos puntos de vista. Hay gente que lo ve pretérito, que lo ve en el pasado y dice: se trata de Antíoco IV, punto, no más. Pero hay una postura que lo ve futurista y dice: se trata de un personaje que vendrá, el anticristo, va a gobernar de forma mundial, va a controlar, se va a creer Dios y lo que sea. Y hay un punto de vista que entiende las dos cosas, porque en efecto están las dos cosas. Si existió el personaje y la Biblia habla del inicuo que vendrá. Pero también tenemos que decir allí que tenemos una posición que nos permite ver a Antíoco IV Epífanes como el prototipo de todo lo anticristiano, de todo lo antidios. Y ha sido así. En un poco más de 2000 años de historia del cristianismo ha habido anticristos. El mismo Nuevo Testamento se refiere a este personaje, este inicuo, con esa A mayúscula, ¿sí? Pero también se refiere a anticristos, a gente que se cree Cristo, a gente que es enemigo del Señor y que tiene la misma cuestión: que apostates de tu fe, que niegues tu fe, que abraces una serie de conceptos, que abraces una serie de ideologías
que te llevan al final a traicionar a tu Dios. Entonces, Dios nos llama al equilibrio. Y me gustaría leer con ustedes el último trozo de este capítulo 11, por favor, para que tengamos entonces en cuenta el gran tercer aspecto de mi sermón, la historia que no escriben los políticos. La arrogancia humana tiene fecha de vencimiento. Y no solo aplícalo a los políticos, cualquiera que es arrogante tiene fecha de caducidad. Mucho cuidado con engrandecerte con lo que Dios te ha dado. Mucho cuidado con volverte un soberbio, porque sabrá lo que pesa la mano de Dios. Pero ese no es el punto acá, ¿no? Vamos a volver. Versículo 36, por favor, hasta el 45. El rey hará lo que le venga en gana. Ay. Se exaltará a sí mismo y afirmará ser más grande que todos los dioses. Incluso blasfemará contra el Dios de dioses. Se refiere al Dios eterno de la Biblia. El éxito lo acompañará. Para que siga usted preguntándose por qué la gente mala y perverso tiene éxito y tiene esto, porque también ser malo y perverso da cierto éxito aquí. Lo que pasa es que ese te manda al infierno. Y es mejor una prosperidad aquí, en el diseño de Dios, y vas al cielo, o es mejor no tener nada y ser rico por dentro que cualquier cosa. Vamos a seguir. El éxito lo acompañará, pero solo hasta que se cumple el tiempo de la ira. Subraya allí, solo hasta que se cumple el tiempo de la ira. Pues lo que se ha establecido, sin lugar a dudas, ocurrirá. ¿Te acuerdas que hablamos del libro de la verdad? Que está en el último versículo del capítulo 10 de Daniel. ¿Y qué es lo que se le anuncia a él en el capítulo 11, versículo 1? Continúa. Sin lugar a dudas ocurrirá. No tendrá ningún respeto por los dioses de sus antepasados, ni por el Dios querido por las mujeres. Otra traducción dice el amor de las mujeres. Vamos a soltar un dato chismoso acá. Algunos creen que esto se trata del anticristo y que el anticristo será homosexual, porque aquí dice que no le gustará el amor de las mujeres. Pero la variante en esta traducción está hablando claramente de que puede tener que ver con la religiosidad de las mujeres. Algunos por ahí inclusive dicen que va a rechazar que de una mujer judía venía el Mesías prometido. Mira al de al lado y di, no puedes decir más que el anticristo será homosexual. Es simple especulación. Tú sabes, en política todo el mundo lo cuestiona y le inventan cosas, ¿eh? Sigamos. En su lugar rendirá culto al Dios de las fortalezas, un Dios que sus antepasados jamás conocieron, y lo engrandecerá con oro, plata, piedras preciosas y regalos costosos. Atacará las fortalezas más resistentes, afirmando que cuenta con la ayuda de este Dios extranjero. Honrará a quienes se sometan a él, al ponerlos en puestos de autoridad y al repartir la tierra sobre ellos como recompensa. Luego, al tiempo del fin, el rey del sur atacará al rey del norte. El rey del norte saldrá precipitadamente en carros de guerra con sus conductores y una enorme armada. Invadirá varios territorios y los arrasará como una inundación. Entrará en la gloriosa tierra de Israel. ¿Por qué se dice que en la visión futurista que el epicentro del gobierno del anticristo será en Israel? En esa visión. Pero aquí no vamos a discutir, no nos vamos a confundir. Pero hay que pensar mucho en Israel y las naciones. Quiero continuar. Entrará entonces en la gloriosa tierra de Israel y muchas naciones caerán, pero Moab, Edom y la mayor parte de Amón escaparán de sus manos. Conquistará muchos países y ni siquiera Egipto se salvará. Se apoderará del oro, de la plata, de los tesoros de Egipto. Los libios y los etíopes serán sus sirvientes. Pero luego lo alarmarán las noticias provenientes del oriente y del norte y saldrá con furia a destruir y aniquilar a muchos. Se detendrá entre el glorioso monte santo y el mar, y allí instalará sus carpas reales. Subrayen esto. Pero mientras esté allí, terminará su tiempo. ¿Cómo? De repente, y no habrá quien lo ayude.
Esta es la historia que los políticos no escriben. ¿Quién es realmente el soberano? ¿Quién es que gobierna realmente? Quiero que empieces a ver la historia del mundo y la historia de este país viendo siempre a Dios como soberano. Del versículo 36 en adelante que hemos leído, entonces aparece el rey que hace su voluntad, que se enaltece sobre todo Dios y prospera hasta que se cumpla la ira, el día señalado por el Señor. Y yo aquí con honestidad debo volver a decir lo que les he estado afirmando, porque los teólogos, los eruditos discuten algunos rasgos que siguen encajando con Antíoco, otros que parecen ir más allá y dicen que no se trata de Antíoco porque Antíoco no honraba a los dioses. No era Antíoco porque Antíoco honraba a los dioses griegos. Antíoco tenía ese tipo de religión también y dice no puede ser Antíoco, entonces dice no es Antíoco. La característica de este rey es que se honra a sí mismo, se cree un dios. Bueno, finalmente no voy a hacer del púlpito hoy un campo de batalla escatológico, pero sí les voy a decir esto claro. Este rey, como afirmé, indiscutiblemente recoge el rostro de todo poder que se exalta contra Dios. No importa su ideología. Todo poder que se exalta contra Dios está reflejado aquí. Esto es un prototipo. Y todo poder que se exalta contra Dios tiene los rasgos de Antíoco. Pero se anticipa el final del poder anticristiano. Mire, Jesús dijo: las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Punto. Quiero que levantes una mano al cielo si lo crees y diga: la iglesia es indestructible. Y a través de la historia tú has visto persecución tras persecución. En China han hecho hasta lo imposible y la iglesia subterránea crece y crece, y lo mismo en Corea del Norte y también entre musulmanes extremos. Claro, la iglesia también a sí mismo, cuando sus hombres de Dios abandonan, entonces entra en crisis, como pasa en Europa o en los Estados Unidos o en el mismísimo Canadá. Pero no importa el pecado de los líderes de la iglesia para su supervivencia, ni que la iglesia sea atacada de afuera o de adentro. La iglesia se va a sostener porque Dios es quien sostiene la iglesia. Que le quede eso claro a usted. Ahora, lo que vemos aquí es que este que se cree eterno le llega a su final. Mira otra vez el último versículo, el versículo 45, por favor. Y dice que no habrá quien lo ayuda. Monta sus tiendas como quien podría quedarse para siempre. Y se le acaba el problema, sin que nadie lo socorra. Hermano, yo creo que ese es el evangelio asomándose aquí en el Antiguo Testamento. ¿Y cómo dices eso, pastor? Bueno, lo que pasa es que cuando yo leo algunos pasajes del Nuevo Testamento, mira lo que encuentro. Todo poder que se exalta contra Dios sigue ese mismo guión. Al final hay destrucción. Todo poder político que se cree eterno tiene que saber que tiene fecha de vencimiento. Y la Escritura nos dirá, y lo dice con plena luz. Mira lo que dice: en la cruz, donde Cristo murió, fue donde despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Y en su venida, cuando Cristo venga, va a destruir con el poder de su boca a este inicuo. Te lo voy a decir claro. Para los cristianos quedó sumamente entendido que el Rey de Reyes solo es Dios, no era César. En Cristo Jesús. Pase lo que pase, yo te voy a decir esto: Cristo es quien gobierna. Algunos ven aquí demonios despojados, pero realmente lo que está mostrando el texto también es que Cristo es el Rey de Reyes y Señor de señores. Y Pablo se anticipa en decir: y toda lengua confesará, todo ser inteligente, humano o angelical, confesará que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el Señor. Se traduce de esa manera. Entonces yo quiero decirte que el Señor Jesucristo tiene abrazada a Colombia y cada nación del mundo. Y sí, Él permite maldades y su pueblo debe ser fiel. Y sé que habrá un día en que Él establecerá su reino para siempre y terminará toda injusticia. Pero yo también sé que en este intervalo de la historia, en este ya que tenemos aquí,
Él también trae alivio y esperanza a las naciones, porque Él sigue gobernando. Entonces yo no creo que la sociedad latinoamericana, que alguien la describió en el título de su libro como una sociedad sin destino, sea una sociedad sin destino. Yo creo que los latinoamericanos y los africanos y los europeos y los norteamericanos y los de Oceanía y donde sea, tienen un propósito y tienen un destino. No es lo que los hombres, los historiadores o los influencers que hablan de todo y no saben muchas nada dicen. Pero ¿qué influencia? Dios es quien tiene el control de la historia del mundo, de tu historia. Entonces, entremos tranquilos, con calma. Dios va a bendecir esta tierra. Amén. Bueno, quisiera yo terminar esto diciéndoles que lamentablemente hay líderes que se creen intocables. Ha sido cierto, hay sistemas políticos y económicos que han aplastado a los más pobres y a los más pequeños. Eso es verdad. Hay sistemas que han hecho mucha injusticia, eso es cierto, y que premian al adulador, al lambón de los políticos. Es verdad que un poco de gente es rica porque son unos cargaladrillos. Y participan del robo al Estado. Yo no sé. Pero también hay poderes que bajo la pretensión de la justicia social también son corruptos. No defienda a nadie. Ore por todo. Bendiga a todos. La orden de Dios es bendecir a los líderes en oración. Bendecir la nación. Hermanos míos, no peleen. No sean bobos. Amémonos, abracémonos y a trabajar, a producir. Dios tiene la historia de nuestra vida escrita. Y la Escritura dice: dígale al justo, bien le irá. Dígale a ese que tiene, dice, bien te irá. Vamos a defender esto. Entonces así de claro es esto. Me encanta que entonces, esta es mi conclusión, este capítulo 11 de Daniel nos enseña a mirar la política sin ingenuidad y dejar de estarle como si se tratara, yo no sé de qué, adorando y contemplando a X o Y político. Por favor, dobla solo tu rodilla al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Amén. Eso te tiene que quedar claro, porque así son y así piensan. No se dejen engañar de narrativas, no sean ingenuos. Pero también nosotros no podemos tener ahora una animadversión hacia el Estado y hacia los políticos. La Biblia dice que debes procurar el bien de la ciudad, porque del bien de la ciudad, de la polis, depende tu bien. La Biblia dice que tenemos que pagar tributos, que tenemos que darle honra al honra, que no hables mal del rey. ¿Ah? ¿Qué dices ahora? Entonces estamos en una tensión que no comemos cuento, pero honramos. ¿Y por qué honramos? Porque toda autoridad ha sido delegada por Dios. Y más allá de quien sea que sea el que gobierne, está el puño de justicia de mi Señor. Pero miren cómo termina este capítulo. Versículo 45, por favor. Como un rey arrogante en el punto más alto de popularidad y con la palabra fin pronunciada sobre él. Y ese versículo 45 dice entonces que la arrogancia humana, sin importar la ideología de quien se trate, tiene su fin. Y ese versículo 45 también lo deja uno como en el aire. ¿Ustedes no creen? Porque es que, uno dice, bueno, se acabó el tirano este. Oye, ¿y el pueblo de Dios que estaba en medio de la trifulca de los poderosos? Como el pueblo colombiano que ha estado en medio de yo no sé quién y yo no sé quién más. Ustedes sí saben y yo también. ¿Qué va a pasar? Bueno, el capítulo 12 de Daniel es el próximo episodio de esta serie.
y nos dice que la cosa va buena. Llévate esto a tu casa hoy. Disfruta de tu almuerzo. Llévate esto a tu lugar de trabajo y a tu familia. El poder que se cree Dios siempre persigue a la gente fiel, pero nunca escribe el final. Así que no te vas a vender, no te vas a quebrar, no vas a tener miedo. Simplemente conoce más a tu Dios, mantente firme y Él actuará. Él te bendecirá. Amén.